Ahora, después del doctor Mega, le vamos a hacer una canción a la tostada con la que yo soñé. Capaz que el doctor Mega, que está del otro lado, escuchándonos, dice... Internados todos. Y es probable, dice, van a hacer una canción con la tostada con la que soñó. Doctor Mega, usted que es psiquiatra, ¿me puede aconsejar respecto a este sueño que soñé con tostadas? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Andrés? ¿Todo bien? Todo muy bien, María, Román, Mariano. Bueno, Hola, estamos genio. Hola. muy lindamente locos acá. Qué bueno. Bueno, Doc, ¿vamos a hablar de los psicofármacos? Vamos a hablar de los psicofármacos. A ver. Arrancando, me gustaría contar cómo arranca esta historia de los psicofármacos en la historia de la humanidad y en la historia de la medicina en particular. Ajá. Para cualquier psiquiatra que ha tenido una formación, los psiquiatras estamos siempre muy atentos a cómo fue el avance de la medicina, y la irrupción de los psicofármacos es muy reciente, teniendo en cuenta la historia de la humanidad. Vos sabés que hasta el año 1950 había tratamientos bastante cruentos para los pacientes más graves en psiquiatría. Sí. Estamos hablando específicamente de los pacientes con alteraciones psicóticas, Sí. que los tornaban incontrolables, que los tornaban inmanejables en sus casas y que necesitaban casi una internación permanente. Y pasó en 1950 en París, precisamente en el hospital de Salpêtrière, que a partir de las investigaciones del doctor Delay y Deniker, dos médicos franceses, se empezó a usar por primera vez en la historia de la humanidad la clorpromazina. Para representar un poquito al público oyente, el hospital psiquiátrico de la Salpêtrière era un hospital de un griterío absolutamente infernal, pero infernal de que de repente le dolían los oídos a cualquiera que trabajara y transitara por ahí, por el grito permanente de los sufrimientos que las enfermedades mentales le producían a todas las personas que estaban así internadas, para los cuales no había otro tratamiento que los clásicos tratamientos de electroconvulsivos o de shock insulínico. Y a partir de la aplicación de la clorpromazina masivamente a los pacientes internados, lograron la tranquilización y la reducción masiva de los síntomas psicóticos. Y del día a la noche se produjo en el hospital un silencio espectacular. Los pacientes podían descansar, no estaban dopados, estaban tranquilizados con esta medicación porque sus síntomas psicóticos habían desaparecido. Claro, porque uno muchas veces piensa, bueno, lo tienen dopado, lo tienen, ¿no? Es muy importante la diferenciación que usted hizo, ¿no? Absolutamente. Sí. Y a partir de ese momento y del ruido que sentían todos los que trabajaban ahí, que toda su vida habían escuchado esos gritos, esos sufrimientos y demás, y veían que los pacientes podían comportarse normalmente y que estaban sin alucinaciones, sin delirios, y podían cooperar con sus propios tratamientos, pensaron sinceramente que habían curado la esquizofrenia de una vez y para siempre. Bien, esto no fue así, pero fue el avance de lo que vino después, que rediseñó la cara del tratamiento de las enfermedades mentales en el mundo, que fue el advenimiento de la moderna psicofarmacología. Psicofarmacología, la cual hay que advertir todos estos beneficios que ha producido en muchísimas millones de personas alrededor de todo el mundo que estaban condenados a una vida de incapacidad, de aislamiento, de soledad y de muerte precoz segura, y transformó ese panorama dantesco en vidas productivas, en poder resocializarse, en poder volver a trabajar y volver a sus familias y hacer vidas normales. Hoy en día el panorama de la psicofarmacología permite a muchísima gente volver a ser personas, recuperarse de las enfermedades más graves, y en todas las áreas de la especialidad médico-psiquiátrica existen psicofármacos que, junto con otras terapias que aplican los psiquiatras, puedan recuperar la salud mental de las personas y transformarlas nuevamente en gente útil, en gente productiva, en gente que puede hacer y vivir vidas más felices. Ahora bien, frente a esto, y como decíamos al principio, existen realidades y existen mitos.
uno de los mitos es, doctor, usted me va a dar una determinada medicación y yo me voy a volver droga dependiente. Claro, a ese punto quería llegar. ¿Qué tipo de, a ver, por ejemplo, ahora yo sé que hay mucha gente que toma clonazepam o algún antidepresivo, que sabemos que en muchos casos son necesarios. ¿Eso genera adicción, doctor? Bien, es una apreciación bastante común de observar. En este punto, lo que hay que diferenciar es quién está dando el fármaco y por qué. Eso es determinante. Sí. No se puede tomar una medicación psicofarmacológica sin un diagnóstico. Sí. Y este diagnóstico y esta medicación debe ser, en todos los casos indicada por un médico psiquiatra con experiencia clínica y con experiencia en el diagnóstico y en el tratamiento de las enfermedades mentales. Uno de los problemas básicos que tiene el uso de psicofármacos es que muchas veces o es indicado por personal médico no capacitado o no suficientemente entrenado en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades mentales, o directamente muchas veces existe en la Argentina, lamentablemente, algo que se denomina automedicación. Es decir, a veces, y digamos la verdad como es, mucha gente concurre a algunas farmacias y le dan el medicamento sin la... Exacto, y le pide al empleado qué tenés para los nervios, qué tenés para la ansiedad, y ahí empieza entonces un consumo paralelo, no indicado médicamente, y que termina muchas veces en fenómenos que los psiquiatras conocemos como tolerancia y dependencia. ¿Qué significa tolerancia y dependencia? En primer lugar, son fenómenos descritos en la farmacología clásica que implican tener que tomar cada vez más de una determinada medicación para sentir el mismo efecto, y dependencia es ya tener que recurrir a un determinado fármaco en forma de dependencia psicológica, si llamamos, para sentirse mejor o por cualquier vicisitud de la vida cotidiana. Claro, porque uno dice, bueno, no puedo dormir, bueno, me tomo, no sé, eso, ¿no? El clonazepam. Bueno, ahora si no tomo el clonazepam no duermo, ¿no? Es muy común esto. Ahora, doctor, más allá de esto, ¿en qué puede afectar, por ejemplo, alguno de estos medicamentos? ¿Puede afectar el tema de la memoria a largo o corto plazo? ¿Puede traer más complicaciones? Bien, ese comentario también es correcto. Es decir, todo fármaco, hay que tener en cuenta que cualquier fármaco en general, pero los psicofármacos en particular, actúan sobre un principio de acción sobre algo que se llaman receptores. Sí, de la serotonina, ¿no? La serotonina tendría que ver específicamente en cuadros de depresión. Pero cuando estamos hablando en situaciones de ansiedad, por ejemplo, o trastornos en el área del sueño, hay determinados receptores, para decirlo en términos globales, dentro del sistema nervioso central, que responden como si fuera una cerradura a una llave que ingresa y que, haciendo una especie de clic, activan mecanismos de neurotransmisión que facilitan, por ejemplo, el descenso de la ansiedad o la conciliación del sueño. Ahora bien, cuando esto se administra sin indicación de un psiquiatra especializado en el tratamiento de estas enfermedades, se cae fácilmente en sobredosificación o en estos fenómenos de tolerancia y dependencia, y particularmente en el caso de las benzodiazepinas son muy proclives a producir, y esto está conocido por todo el mundo, a producir estos mecanismos de acostumbramiento y de tolerancia, donde por un lado se requiere cada vez más medicación para lograr el mismo efecto, y por otro lado, y está bien expresado, también produce fenómenos de trastornos cognitivos con el paso del tiempo. Esto quiere decir fallas en la memoria, primero memoria de fijación, la memoria inmediata, y luego fallas en la memoria de evocación, entre otros problemas. Es decir, toda la utilización desmedida de lo que se llaman tranquilizantes menores, es decir, las benzodiazepinas, no son inocuas y están relacionadas con trastornos que se observan con el paso del tiempo, disfunciones sexuales,
alteraciones del humor, irritabilidad, es decir, todo lo contrario que uno está quería buscando lograr mediante el sedante, sí. Bueno, lo tiene expresado en el uso crónico de esta medicación, que por otra parte es cada vez más recurrida, así que es ahora, como una espiral. usted me está diciendo esto y yo realmente estoy sorprendida porque también escucho decir que cada vez es más la gente que está medicada, que probablemente haya ido un buen profesional o no, no lo sé, pero también que se automedica. Y es muy serio lo que está diciendo, doctor, que a largo plazo no solamente producen el efecto contrario, sino que cada vez uno necesita más. Es correcto eso. Entonces, el punto es que no hay un tratamiento racional en el medio, ni una supervisión médica racional. ¿Por qué? Porque aparte hay que tener en cuenta otros fenómenos, María. Sí. En psicofarmacología y en lo que maneja un médico psiquiatra con la debida especialidad y el entrenamiento, sí. A veces el paciente va cambiando, todos nosotros vamos cambiando, vamos siendo mayorcitos cada vez, recién estaban hablando de la edad, ¿sí? Sí. Y me ha pasado, y nos ha pasado a todos los psiquiatras, sí. que de repente en una determinada edad de la vida concurre un paciente, pongamos a los 30 años. Sí. Por alguna razón, ese paciente, termina siendo dado de alta sí. y tiene algún tipo de incidencia en su vida, por lo cual regresa muchos años después. Sí. Y ya no es el mismo paciente sí. que uno vio varios años antes, es sí. otro. Los tiempos han pasado, le han ocurrido acontecimientos personales, su vida cambió, y una cosa muy importante que a veces no se tiene en cuenta, ese paciente perdió más agua. Digamos, nosotros nos vamos secando, no por nada vamos perdiendo altura con el paso del tiempo. Ah, claro. ¿Sí? Sí. Entonces, al perder agua, una cosa tan sencilla, tan básica, tan elemental, pero a veces desconocida, sí. la estructura global de esa persona cambia. Sí. Y esa estructura global incluye lo que estaba definiendo recién como receptores, donde van a actuar los medicamentos. Y entonces, ese paciente o algún paciente que a veces tomó hace un tiempo una determinada medicación, ahora encuentra que tomando la misma medicación años después ya no hace el mismo efecto. Claro. Ya no tiene el mismo resultado exitoso que había tenido tiempo atrás. Doctor, y aquellos aquellos problemas que puede traer, como por ejemplo lo que decíamos recién, el tema de la memoria, ¿después se recupera o es irrecuperable? Bien, a veces hay fallas permanentes en el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque muchas personas con ansiedad crónica, que no llegan a la consulta por distintos factores y que tienen problemas para dormir, por ejemplo, en este horario, una vez agotados los efectos beneficiosos o esperables de los ansiolíticos tradicionales, que es lo que consiguen, empiezan a utilizar otras sustancias, por ejemplo alcohol. Y entran a mezclar etanol, que es el alcohol en cualquiera de sus formas, junto con efectos psicofármacos, produciendo una sinergia de efectos depresores sobre el sistema nervioso central que complican aún más exponencialmente el cuadro ya grave que teníamos, agregándole deterioro neuronal. Entonces tenemos los problemas cognitivos aumentados, pero también empezamos a tener afectaciones sobre lo que se llama las actividades de la vida cotidiana. Las fallas de memoria empiezan a funcionar negativamente, produciendo olvidos ya de mayor significación. No solamente dónde dejé las llaves, dónde dejé el auto, cuál era mi clave para entrar al home banking, o a quién tenía que ver hoy, o qué pasó con ese compromiso al cual tenía que ineludiblemente acudir. Es decir, todas estas cosas van cambiando y remoldeando el perfil de esa personalidad, y la observación de los familiares alrededor es que ya no es el que era, ya perdió la esencia de esa persona, estás distinto, le dicen, estás cambiado, algo te está pasando, deberías hacerte ver. Esos comentarios son absolutamente frecuentes
por esta claro. mala utilización y el cambio de personalidad. Y la última de mi parte, creo que Román tiene algo para preguntarle después. Andrés, en el caso, recién decía el tema de la libido, por ejemplo, el caso de los antidepresivos o ¿cómo se llama? El clonazepam, ¿qué tipo de droga es? El clonazepam es una benzodiazepina, sí. un tranquilizante menor. Bueno, de estos tranquilizantes, respecto de la libido, también vos decías recién que tienen efecto sobre la libido. Una vez que se los deja de tomar, ¿uno vuelve a recuperar la libido? Por supuesto. Acá hay un tema que es muy importante. Sí. ¿Por qué estoy hablando de que un psicofármaco tiene que ser administrado por un psiquiatra y no puede ser administrado por otro profesional de otra especialidad? De la misma manera que un psiquiatra con criterio tampoco daría medicación antihipertensiva, ni para bajar la diabetes o el colesterol, o cualquier patología que requeriría otro especialista. Básicamente porque el entrenamiento para el psiquiatra implica el profundo conocimiento de algo que se llama la farmacocinética, es decir, lo que va a hacer la molécula que se acaba de tomar en el organismo, los efectos positivos y los efectos adversos, es decir, aquellos efectos que uno no querría, pero que en el momento actual y dada la molécula pueden llegar a afectar a las personas. Por ejemplo, pacientes profundamente deprimidos y con ideas suicidas o que rondan alguna ideación suicida requieren o trastornos por pánico, requieren en el diseño del tratamiento farmacológico que recibirán algún tipo de medicación que mejore su humor. Por ejemplo, medicación antidepresiva, de la cual hay varios tipos. Y desde la aparición de los clásicos antidepresivos tricíclicos, así se llaman, hasta los más modernos multimodales, se ha tratado de lograr la eficacia más rápida, la acción más rápida, pero también la disminución a la mínima expresión de los efectos adversos. Claro. Entre los efectos adversos más comunes estaban precisamente los efectos secundarios indeseados o del área sexual. Claro. Esto implicaba la pérdida de interés, pérdida de libido, eyaculación retrógrada en los hombres y desinterés sexual en las mujeres, claro, con mucha frecuencia. Y hoy en día se ha llegado a nuevas moléculas que los psiquiatras con experiencia conocemos, que han disminuido a la mínima expresión esos efectos secundarios tan molestos que hacían que en algunas oportunidades el paciente dijera: doctor, me mejoró la depresión, estoy mucho mejor, pero no tengo deseos, claro. No funciona en la cama. Claro, ¿sí? Claro. Lo cual es un tema dramáticamente importante. También hemos tenido situaciones paralelas que los mismos pacientes refieren, porque uno, obviamente, cuando trabaja con psicofármacos, plantea al inicio los efectos secundarios más frecuentes que pueden darse. Y un paciente arquitecto me decía: doctor, a ver, lo sexual es absolutamente secundario, no lo decía con estas palabras, ¿no? Pero yo quiero estar bien y salir de esto, después hablamos lo otro, ¿no? Entonces, claro, además uno quiere tener una vida plena, doctor, ¿no? Claro, entonces en ese aspecto hay que generar un balance advirtiendo de estas cuestiones y poder cambiar eventualmente el principio que uno está utilizando para mejorar la eficacia de lo que uno busca, por un lado, y disminuir las molestias hacia el paciente. Bueno, aquí Román. Doctor, ¿cómo anda? Buenas madrugadas. Hola, Román, ¿cómo estás? ¿Los psicofármacos no enmascaran los síntomas o es un mito también? También es un mito en el sentido de que, por eso con lo que estaba comentando anteriormente, ninguna prescripción farmacológica, Román, debería indicarse si no hay un diagnóstico previo. Y ese diagnóstico previo, y vuelvo otra vez, perdón por ser reiterativo, va a poder ser apreciado por distintas herramientas que el psiquiatra tiene cuando hace la evaluación de su paciente. Claro. Desde la observación clínica y la correspondencia puntualmente con toda la experiencia de años que tiene ese psiquiatra observando pacientes, a la utilización de técnicas auxiliares de diagnóstico que podrían ser un psicodiagnóstico,
la utilización de, puntualmente, de estudios complementarios, que podrían ser, por ejemplo, test genéticos o imágenes de algo que se denomina como resonancia magnética y resonancia magnética funcional, PET y SPECT, estudios cerebrales que hablan y nos muestran el metabolismo cerebral y nos orientan hacia qué principios uno podría implementar en esas oportunidades. Claro, claro. Doctor, la verdad que súper interesante siempre. Tal vez la semana que viene, no sé, vos decidís el tema, pero también qué alternativas tenemos, ¿no? Esto es, porque hay buenas alternativas. Uno, a ver, a lo mejor necesita algún psicofármaco, pero lo importante, me parece a mí, la resultante de esta conversación es consultar al profesional indicado. Claro. Obtener un diagnóstico, no automedicarse. No, bueno, yo sé que hay mucha gente que está desesperada, dice no puedo dormir, dame algo, sí, pero a la larga tenemos que entender esto. Tal vez sirve para un día o dos hasta que pueda ver a su médico, ¿no? Y hay un último detalle, María, si me permitís un segundito. Sí, claro, claro. Que tiene que ver con algo muy nuevo que está llegando a la psiquiatría y que es entender algo que se denomina también farmacogenética. ¿Qué es esto de la farmacogenética? Un determinado principio, vamos a decir el paracetamol, se utiliza acá en la Argentina muchísimo. Uno ve en la propaganda, están de venta libre, etcétera, etcétera. El paracetamol, sin embargo, en otras latitudes, por ejemplo en el norte de Europa, en Suecia, en Inglaterra mismo, puede producir problemas sanguíneos muy graves, por ejemplo. ¿Por qué es esto? Porque existe algo que se llama, lo que estaba definiendo, farmacogenética. Claro. Esto implica que la estructura racial de una persona también incide en la genética y esta genética implica también el efecto que ese fármaco va a producir en un determinado grupo racial y no en otro. Por eso, cuando se hace un estudio de investigación de lo que se está hablando mucho en relación a la vacuna contra el COVID, es necesario, para poder sacar un producto mundial que se pueda utilizar en todo el mundo, es que se prueben todos los grupos raciales que existen en nuestro planeta. ¿Por qué? Para poder determinar en base a la genética de cada persona qué efecto producirá. El futuro va a significar que el día de mañana puedan haber principios farmacológicos, y no estamos tan lejos de eso, que se parecen a lo que se denomina los monoclonales o medicación de alta tecnología, que implique que, por ejemplo, para María Areces, con esta estructura genética, va a necesitar tal principio farmacológico, y ese principio a ella le va a ser fantástico. Claro. Gracias, Andrés, un placer como siempre hablar con vos y te agradezco muchísimo por todo. Por favor, un placer. Un gran abrazo al equipo y excelente programa. Bueno, gracias, Andrés. Quédate escuchándonos. Sí, claro, me va a decir. Abrazo fuerte. Chau, chau. Gracias, igual. Hasta luego.